Bienvenidos y bienvenidas a No es Yendo, el espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suene chiste, No es Yendo. Hola con todas y todos, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No es Yendo. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Camila López. Ella está especializada en lo que son terapias conductuales con un enfoque en trastornos alimenticios. Cuéntanos, Camila, un poquito más sobre ti. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo soy psicóloga clínica, empecé en esta profesión porque siempre me ha gustado muchísimo el tema de la filosofía, lo cual me metió también en el tema de la psicología y pues a la final decidí estudiar esta carrera. La especialidad, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria y las terapias conductuales básicamente fueron surgiendo de manera muy natural, lo cual ha sido muy lindo para mí. Y también buscando siempre que el enfoque sea, que valga la pena para las personas que acuden a terapia conmigo. Ya. Ahora tengo una pregunta que de hecho la hacemos siempre a nuestros invitados o invitadas en este podcast, que sería, si no estuvieras aquí justo ahora en este momento, grabando este podcast justamente, ¿qué estarías haciendo? Híjole. Como para romper el hielo. Creo que, a ver, considerando que es sábado, posiblemente estaría con mi familia, o sea, con mi esposo y mi hijo, porque sí priorizo siempre que el fin de semana sea mi día de descanso y sobre todo porque es mi lugar favorito para estar, que es estar con ellos dos. Ajá. ¿Ya? Eso, creo. Perfecto. Ya. Ahora sí, yendo un poquito ya a lo que sería el tema de este capítulo, en este caso, lo que sería terapias conductuales, ¿verdad? Uh-huh. Explícanos un poquito más o menos en qué se basan las terapias conductuales o cuál sería el objetivo de estas terapias. Ya, a ver, las terapias conductuales son algo que ya van muchos años aquí. Los primeros en investigar o básicamente darle como la idea de lo que iba a ser es Skinner. Uh-huh. También tenemos un poco a Pavlov, que a la final no era psicólogo, pero descubrió algo muy importante que fueron los condicionamientos clásico y operante. No quiero llenar mucho de teoría, pero lo que básicamente hacemos quizás es un poco ver la manera en la que la persona se comporta y entender cómo ese comportamiento se maneja dentro de un contexto. Han sido bastante criticadas, honestamente, por el tema de supuestamente tratar a las personas como ratas o robots, pero creo que yo siempre lo voy a defender desde el punto de vista de las personas suelen pensar que los seres humanos somos seres humanos racionales de primera medida y en realidad somos seres emocionales de primera medida, luego viene lo racional. No me acuerdo qué autor lo explicaba como lo que hacemos básicamente es tener nuestra acción, nuestra conducta, nuestro comportamiento y luego explicarlo racionalmente. Pero el comportamiento se hace natural y es algo que tenemos y compartimos con los animales también. Entonces, no es tan malo que nos comparen con ratas de laboratorio, porque en realidad sí nos comportamos de una manera muy similar en cuanto a conductas, refuerzos, condicionamientos, y eso ha hecho que pues gracias a estos avances, a esta manera de manejarlo también, se replican todos los estudios en animales, se trata de replicar en humanos y buscar las mejores herramientas para tratar sus problemas psicológicos. Ya. Ahora, tengo una pregunta súper importante, creo yo, hablando de este tema. ¿Podríamos decir tal vez que el ser humano, al igual que los animales, somos impulsivos de cierta manera, como que actuamos o sentimos antes de pensar Uh-huh. lo que vamos a actuar, obviamente? Sí, claro. O sea, yo pienso que quizás este tema justamente de que somos seres racionales o que tenemos una inteligencia mayor a los animales nos ha hecho olvidarnos de cosas básicas de la naturaleza. Por ejemplo, María Jesús Froxán, quien es una de las grandes divulgadoras de esta terapia conductual, ella explicaba y decía en de un diplomado que estoy siguiendo que es con ella, como si nos damos cuenta, los seres humanos somos prácticamente una de las pocas especies que cuando nace y no tiene cuidado, va a morir. Es obvio. Si un bebé no le damos
la alimentación, no le cambiamos el pañal, no atendemos sus necesidades básicas, no sobrevive. Y eso no pasa en otras Otras especies. como por ejemplo leones, jirafas, quienes nacen y simplemente en 2 semanas están caminando y están... Entonces eso nos hace darnos cuenta que no estamos tan evolucionados como pensamos que estamos. No está mal que no estemos tan evolucionados, o sea, no quiere decir que seamos una sociedad sin conocimiento, sino al contrario, que tal vez tenemos que también entender que en esa parte instintiva que tenemos juega mucho de nuestras decisiones. Y entonces, por ejemplo, en terapia lo utilizo muchísimo con este tema de cuando alguien viene y me dice, es que yo no sé por qué lo hice. Yo no sé por qué hice lo que hice. Entonces les llevo un poquito a entender que sí sabían por qué hicieron lo que hicieron, y que esa frase a veces como quita un poco de responsabilidad. Entonces ahí ya no soy tan racional como debería, ahí ya soy más instintivo, me hago entender. Entonces sí, en primera medida somos instinto y luego somos personas que le damos alguna cabida en nuestra vida a ese instinto. Ya, ahora, con base a lo que me dijiste, por ejemplo, mecanismos de defensa. Hablemos de eso un poquito, porque parece que vamos un poquito como por ahí. Mecanismos de defensa. Define, porfa, qué serían los mecanismos de defensa para nuestra audiencia, para que lo entiendan y quede súper claro. A ver, dentro de los mecanismos de defensa en la teoría conductual es un poco diferente tal vez, porque nosotros lo que vemos es personas que quizás, por ejemplo, evitan algo para no sentir un dolor o toman partido de una postura para no sentir el rechazo de otras personas. O quizás en la teoría psicoanalítica se podría, no soy, digamos, experta en psicoanálisis, pero lo que he escuchado es esto de, por ejemplo, tal vez me vuelvo igual a mi papá para entonces repetir sus patrones y que eso no haga que su rechazo venga hacia mí. Inclusive desde la sistémica, inclusive. De la sistémica también, esto de los roles que vamos cumpliendo y como que queremos pertenecer al grupo y etcétera. En la conductual lo vemos más como, no tanto algo como, o sea, no tanto como un mecanismo de defensa, tal como lo dice la palabra, sino lo vemos como una adaptación, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, muchas personas toman la idea de que es un mecanismo de defensa, me invento, de falta de madre, que es básicamente lo que se ha llevado durante teorías antiguas, no tan actualizadas. Es como el trastorno de la conducta alimentaria quiere decir que tienes un problema con tu mamá, sana el conflicto con tu mamá, te faltó, me invento, la etapa oral de Sigmund Freud, etcétera, etcétera. Y al contrario, nosotros creemos que un trastorno de la conducta alimentaria no es más que una respuesta de adaptación a un contexto que así lo exige. Es decir, cuerpos delgados siempre solicitados al máximo, dietas por todo lado, la dieta keto, la dieta ni sé cómo, la dieta ni sé qué. Eso, digamos, lo que estamos nosotros viéndole como un mecanismo de defensa, yo lo vería más como una adaptación. ¿Me hago entender? Ya, claro que sí. Sería más como, hablando un poquito más general y algo que de hecho todos lo hacemos, entrar al celular, buscar en Google, buscar en Instagram, buscar en TikTok, en redes sociales en general, y siempre nos va a saltar un video que nos dice, te recomiendo cierta dieta para bajar de peso, te recomiendo ciertos ejercicios para poder definir tu cuerpo, te recomiendo dejar de comer ciertos alimentos, te recomiendo aumentar la ingesta de ciertos alimentos. Pero a la final creo que no se basan mucho en datos científicos, simplemente son especulaciones o son... Es como decirte, el agua es buena, pégate 10 litros de agua al día porque es buena. Mientras más te pegues es mejor. Exacto. No toman en cuenta el exceso a veces. Exacto. Entonces, ¿qué opinas al respecto de este tipo de, ¿cómo sería? De redes o de divulgaciones que se dan a veces en redes sociales que te recomiendan dejar de comer o comer ciertos alimentos, ya sea... Quiero creer que no lo hacen obviamente por algo malo. Quiero creer que quieren realmente apoyar o ayudar o contribuir, exactamente. Pero al mismo tiempo hay una delgada línea entre lo que puede ayudar y lo que puede perjudicar. Algo que pasa mucho es este tema de, por ejemplo,
la cancelación de alimentos al máximo. Por ejemplo, me invento, cuidado comas gluten o te comes un chocolate, eso te va a engordar. Me hago entender como llevar a los alimentos hacia una lista enorme entre lo aceptado y lo que no puede pasar en tu dieta nunca. Como extremos. Exacto, mucho extremo que crea mucha restricción y la misma restricción en algún punto nunca se sostiene. Ni en la vida, ni en la comida, ni en el ejercicio, ni en absolutamente nada la restricción se sostiene, siempre se cae. Escuchen, gente. Siempre se cae. Entonces, yo creo que eso es lo que más perjudica. O sea, el hecho de... Veo muchas personas tratando de divulgar como coman, hagan esto, coman mejor esto. Justo hablábamos y mi esposo no me va a dejar mentir que recién tuvimos un pequeño debate ahí porque hay un doctor muy, muy famoso en redes sociales que se llama Dr. Biter, si no estoy mal. Tiene un montón de seguidores, pero es una plataforma muy, muy grande. Pero es muy, muy cancelable en muchas cosas porque es muy rígido, ¿ok? Lo digo así de frente porque es mi postura. Pero mi esposo le veía porque mi esposo le encanta mucho este tema del ejercicio y etcétera. Y tuvimos una discusión al respecto sobre qué tan bueno es que consuma siempre ese contenido, donde el contenido siempre está tildado hacia, me invento, la fruta es pésima, el azúcar de la fruta es pésima, es cancerígena, etcétera, etcétera. Entonces, y eso lo llevas a tu casa, porque entonces la conversación era, ¿compramos o no la manzana? Porque la manzana ya dijo que es cancerígena. No, tenemos que comer de todo, tenemos que aprender que hay un equilibrio, que nada está satanizado a tal nivel que realmente nos pueda hacer, o sea, nos ponga una balanza lo prohibido y lo aceptable, al menos dentro de la comida. Ojo, no estoy hablando de comida. pero sí, o sea, creo que eso es el peligro más grande dentro de redes sociales y divulgación de este tipo de contenido. Ya. Tal vez tú has visto, hay un médico mexicano que es súper conocido en redes sociales, creo que es Doctor Polo o Guerrero, algo así. ¿Un joven? Sí, es de lentes y que siempre te dice solo, tómalo en cuenta. Al final de los videos. Entonces no, a él no le he visto, la verdad. Este doctor se hizo ahorita súper polémico justamente porque había estado comentando cosas, no me acuerdo si era a favor o en contra, no estoy muy seguro de la información, pero se hizo polémico porque estaba opinando sobre un hidratante, un líquido, ¿cómo se llaman estos? Que son como el Pedialit más o menos. Ya, suero. Un suero, exacto, hidratante. Y estaba diciendo que había gente que decía que no, ya lo perdimos. O sea, que ya no confío en la opinión de este man porque me dio algo que no me consta. Es como decirme, no tomes agua porque te vas a deshidratar. Exacto. Y yo digo, chutona, pues este man está loco. Me dio tantos buenos consejos, pero ahora me dice que no tome agua porque me va a deshidratar. Entonces, le están fundando ahorita en redes sociales y es justamente tal vez el hecho de que, y yo también cacho que el man no lo hizo por malo o con malas intenciones. Tal vez hizo alguna investigación, no sé, porque el man siempre te da con datos científicos, investigados, la información. Pero parece que algo pasó ahí, algún error tal vez, o no sé si tener un equipo detrás de él que haga la investigación y simplemente es la cara que muestra y que proyecta la información. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso? Justamente sobre el hecho de no tener en cuenta a rajatabla lo que tú investigas, digamos. Te pongo un ejemplo claro. Digamos que yo con Chris tenemos este podcast, este espacio, que a la final no busca ser así como que científico exacto y simplemente es como que justamente conversar, divulgar lo que se pueda. Pero, ¿qué pasaría si yo me pongo en plan, es que yo sé esto y yo voy a decir, es que las cosas son así, 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 asado sobre cierto tema, pero mi equipo, digamos que en este caso sería Chris o yo mismo, investigamos y tuvimos un error. Y no nos tomamos el tiempo tal vez de corroborar esa información. Entonces, ¿qué opinarías tú sobre el hecho de las redes sociales y del peligro que existe hoy en día sobre la información y que la al final es también. desinformación? Claro. A ver, yo creo que pasa algo muy, muy loco que yo lo he visto ahora que como digo y he dicho también en otros espacios que me ha tocado porque yo no he sido muy... Nunca me ha gustado mucho la exposición de redes sociales en temas
privados míos. O sea, es diferente, por ejemplo, este espacio para mí, que yo grabarme a mí, ya se me hace más incómodo. También lo he conversado bastante sobre cuánto me ha costado esa exposición, porque justamente pasa esto, o sea, que uno entra a redes sociales, ve muchos espacios súper buenos, o lo que me pasa a mí directamente, si puedo decir, hago un video que quizás para mí es algo más natural o más real de la psicología, porque no estoy prometiendo una respuesta inmediata o una mejora inmediata. Me cruzo con una persona que lo que dice es, si tienes ansiedad, haz estas 3 cosas y te pasa la ansiedad, y me quedo viendo. Y el video tiene un alcance enorme. Sí. Mi video, que no tiene esa solución mágica, no lo tiene. Y es frustrante. Es muy frustrante porque voy viendo por dónde va la línea, y lo he conversado con mis amigas, lo he conversado con mi esposo, lo he conversado con mi familia. Eso me cansa de redes sociales, me agota, emocionalmente me agota. Pero también al mismo tiempo hay ciertas cosas que rescato, que es el hecho de, bueno, si puedo aclarar algo, por lo menos estoy formando un espacio para poder hacerlo, como ahora, por ejemplo, ustedes que tienen este podcast, y es un espacio súper bueno como para divulgar cosas que quizás ustedes tal vez no estén de acuerdo. Ahora, también veo que en redes sociales sirve mucho la polarización. Entonces, por eso, este tipo de cosas de me invento, no comas este doctor que te digo que es súper así como, no, la fruta es mala, la leche es mala, el ni sé qué es malo, esto es malo. No respires, el aire es malo. Exacto, tiene un alcance brutal. Y también las personas que incluso, por ejemplo, las que siempre están como tratando de mediar la situación, no suelen tener el mismo alcance. Una nutricionista que suele tener un enfoque un poco más, por ejemplo, que trabajo yo bastante, que es alimentación intuitiva, aprende a comer sano, pero tampoco te restrinjas. Si tienes ganas de una pizza, come. Si tienes ganas de un chocolate, come. Que son los que me ha costado mucho encontrar para poder trabajar con personas con trastornos alimenticios que no estén dentro de te mando una dieta y ya. Uh-huh. No suelen tener el mismo alcance que personas que promueven una dieta extrema, que promueven un resultado de esa misma dieta. O sea, esta dieta vas a bajar tanto ni sé qué, y vas a quedar como la modelo de Victoria's Secret que tanto desea hacer, ¿no es cierto? Y como este otro lado que en cambio es como, todo está mal, no coman esto, no hagan esto. Veo que sirve mucho la polarización. Yo no lo hago, no polarizo. Dentro del mismo enfoque conductual hay mucha crítica hacia muchos divulgadores de psicólogos quienes polarizan. Por ejemplo, el psicoanálisis no sirve para nada, es una desgracia total. Ustedes tienen que irse siempre con las conductuales. Tienen un montón de alcance. Eso, sea funable o no lo sea, me hago entender, porque se llevan el eslogan de no hay mala publicidad. Entonces, si les funan, mejor por ellos, se hacen virales, me hago entender. Entonces, creo que eso es lo que he visto, como hay extrema polarización, extrema desinformación, y a mí, honestamente, me cuesta muchísimo estar dentro de redes sociales, pero como te digo, hay ese otro lado que quizás alguien llegó hacia mí por un video que hice en Instagram, alguien me escribió porque me escribió directamente a Facebook. Ok, está bien, le sigo dando, me cuesta, pero lo sigo intentando. Ya. Es súper interesante lo que comentas ahora, el hecho de la polarización y el hecho de que a veces la gente o los creadores de contenido, a veces creamos ese tipo de contenido con el objetivo de llegar a más gente, de tener un alcance óptimo, alto. Pero no tomamos en cuenta que a veces la información, más que ser nutritiva, es simplemente solo información polémica, polarizante, que a veces pone incluso a lados opuestos a combatir entre ellos, y a comentar, y a dar like, y a suscribirse, y a compartir, pero no porque en verdad sea información valiosa, sino simplemente porque están de acuerdo o están en desacuerdo con la información. Exacto. Y es algo que se ve bastante ahora, inclusive con el coaching que se ve en redes sociales, que es algo increíble. O sea, yo soy psicólogo, no he estado ejerciendo mucho tiempo, pero de lo poco que he visto de psicólogos clínicos, o sea, tienen su título, obviamente, estudiaron la carrera, pero se ponen a divulgar cosas que es como chuta. Sí. Eso, sí. Hacen quedar mal a la carrera, hacen quedar mal a la profesión, Exacto. hacen quedar mal inclusive a la rama de la psicología en general.
Sí. Porque uno se pone a pensar, dice, chuta, esto de la psicología oscura, que la psicología de la seducción, que no sé qué. Es como que, chuta, ¿por qué vas, o sea, que te gusta tal chico, te gusta tal chica? Tienes que rechazarlo, tienes que hacerle que se quede con las ganas de buscarte. O sea, son consejos súper tóxicos, súper densos, Súper súper malos. groseros, súper, o sea, inclusive para tu vida diaria, Ujú. porque ellos no te dicen que simplemente lo hagas con relaciones interpersonales, lo hagas también con tu familia, lo hagas con tus Exacto. amigos, con con tus hijos, o sea, Ujú. y es como que la gente a veces lo dice, me funcionó con cierto caso, Ujú. voy a aplicarlo para toda mi vida, porque me Exacto. funcionó. Y a veces tergiversan ese tipo de situaciones. Ay, sí, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo, como te digo, el mundo de las redes sociales y también en la parte esta de cuando llegan a terapia hacia mí y lo que piden es una recuperación rapidísima. O sea, ¿y cómo hago para ya no estar triste? ¿Y cómo hago para ya no estar feliz? Y no les culpo a las personas, culpo a la desinformación. O sea, es este tema de, es que no te voy... Recién tuve una consulta donde la pregunta era, ¿cómo hago para no sentirme tan mal como me estoy sintiendo por una situación que le estaba pasando? La respuesta fue, es que yo no necesitas eso. Tal vez la respuesta que te estoy dando no es la que quieras, pero el objetivo de terapia creo que lo confunden mucho porque el objetivo nunca es que vayas a ser más feliz, que vayas a sentirte menos mal. El objetivo es que encuentres una vida con sentido, que encuentres una vida con objetivos, que vivas una vida que valga la pena de ser vivida. ¿Ok? Ese es el eslogan incluso de activación conductual, que es una técnica que se utiliza mucho en la depresión y que ha servido en muchos casos incluso mucho mejor que un mismo antidepresivo. Las personas, hay estudios, hay investigaciones, hay un montón de metaanálisis, hay un montón de cosas de cómo esta técnica funciona. Y el eslogan es ese, que tienes que tener una vida que valga la pena y que tenga sentido vivirla. Entonces, no se trata de ir a terapia para quitarte el dolor o para ser más feliz o para tener amor propio. Esas son cosas que por ahí son tergiversadas por el coaching, porque si no estoy mal, el coaching se creó específicamente para las empresas, o sea, para motivación al vender, motivación al trabajar dentro de un grupo, de una empresa. De repente alguien lo movió a un coaching emocional y que le ha hecho mucho daño a la rama de la psicología. Demasiado. Y mucho daño a las personas que han acudido como pacientes a ese tipo de lugares donde han salido peor que nunca. Honestamente lo digo, cuando le respondí esto a mi consultante y le dije, no, es que ese no es el objetivo, no busco que te sientas bien y tampoco deberías buscarlo tú. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, ¿cuál es el sentido? Aprender por qué te estás sintiendo así. Aprender el aceptar que te estás sintiendo así porque te está pasando algo que a todo mundo le haría sentir mal y no necesariamente eres tú la única persona que tiene que no sentirse mal. ¿Me hago entender? Y creo que cuando fuimos trabajando desde ese concepto, hubo un peso enorme que ella lo soltó, que fue esto de me quiero sentir súper bien y ya no ser vulnerable y jamás que nadie me haga sentir mal. Ese engaño de coaching que viene desde levántate, haz tu cama, sonríete al espejo y di cuánto te amas, etcétera, etcétera. Levántate a las 5 de la mañana porque el que se levanta pronto es más productivo y duérmete a las 4 de la mañana porque tienes que trabajar todo el día y dormir solo 1 hora porque tienes que ser productivo. Exacto. O sea, a veces tienen este discurso de la productividad como excusa, pero no toman en cuenta el descanso, el hecho de que científicamente está comprobado que el cerebro necesita un descanso, inclusive para poder absorber información. Exacto. Para poder procesar todo lo que vos consumiste durante el día en cuanto a información. Y ellos te dan ese discurso de aprovechar el tiempo. A veces te dicen también el hecho de que las relaciones interpersonales, que no, que vos tienes que ver siempre por ti, que tienes que ser egoísta por más que no te guste. O sea, en parte sí, pero ellos te tergiversan demasiado en el sentido de que, verás, tengo, yo qué sé, se me ocurre, tengo esta taza de café aquí, por ejemplo. No sé si se ve en la cámara. Tengo esta taza de café, yo sé que no necesito toda la taza de café para mí ahora,
y puedo compartirla con alguien, en este caso contigo, Ujú. pero aún así decido quedarme con esta taza de café completa porque posiblemente a futuro la necesite y cosas así, o sea, en plan egoísta, en plan de que Ujú. yo sé que puedo compartirla, puedo dar a alguien y aún Ajá. así decido conscientemente no hacerlo. Ujú. Entonces, a veces el coaching provoca eso, justamente, este tipo de discordias mentales, a veces incluso incongruencias internas, Total. que o sea, es increíble, es bestial. Y ¿sabes qué pasa mucho con el coaching? Y me pasa mucho que veo, es como, al menos actualmente, se está viendo una psicología que también se está orientando mucho a esa área social, que quizás en algún punto lo dejamos, porque se vuelve muy individualista, o sea, es decir, yo veo al individuo como individuo, qué problemas tiene esta persona, pero no por qué esta persona actúa así dentro de un contexto, cuáles son las condiciones sociales que hace que esta persona se esté comportando como se está comportando, y el coaching lleva justamente a eso, a culparte a ti por no poder levantarte de la cama, a culparte a ti por no poder conseguir un trabajo a pesar de que en el país no hay trabajo, a culparte a ti por no ser millonario mañana, ¿me hago entender? Te golpea tanto individualmente que te quedas sin nada. Honestamente, yo siento que las personas que están muy metidas en esto, en algún punto están vacías, porque actúan, como tú dices, en este lado egoísta, individual, donde ya no importa qué pasa a tu alrededor o qué pasa con las personas que sufren o los que no tienen las mismas condiciones que nosotros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sucede. O sea, yo creo que por un lado hay una base muy buena que se está viendo ahora, que es esta frase que se está promoviendo de la psicología, no es psicología sin conciencia de clase, sin conciencia social. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay este otro lado de este coaching súper extremo en cuanto a, es tu culpa. Si no, el pobre es pobre porque quiere. Ya. ¿Me hago entender? La frase más común que van a encontrar y de hecho Exacto. que explica detalladamente Todo. lo que queremos proyectar. Exacto. Todo lo que acabo de decir. Ajá, sí. Es como decir, se están extinguiendo las abejas, es tu culpa. ¿Por qué no te levantas pronto a las 5 de la mañana? Exacto. Y a la gente le lastima mucho. Viene gente muy, muy, muy dolida, como es que todo es mi culpa, yo he hecho esto, yo he destruido mi vida, etcétera. Cuando empiezas a ver la historia de vida de esta persona, el contexto de esta persona, a ver, sí, claro que hay una responsabilidad individual, por supuesto, pero también hay una responsabilidad muy grande de tu contexto, de tu vida, de tus amigos, de tu familia. Y todo eso lo puedes ir cambiando a medida de que lo integres a tu vida y no te saques a ti mismo de ese estado. ¿Me hago entender? Ajá. A mí, por ejemplo, me gusta pensar que cada persona no es, o sea, va a sonar raro lo que voy a decir, pero no es una persona. Son como varias personitas dentro, o sea, súper tostado. O sea, imagínense que dentro de mí están como que unas 10, 12, 15 personas internamente que me apoyan, ya sea verbalmente, físicamente, vitalmente. Yo que sé, que me dicen, oye, tienes hambre, come algo. Oye, tienes sed, toma algo. Oye, di esto, no digas esto. O sea, como la conciencia más o menos. Pero la gente a veces piensa que una persona es, digamos, solo eso, una persona, pero no se dan cuenta que es un cúmulo de experiencias. Y por eso me gusta decir que una persona no es solo una. Exacto. Es muchas personas. Exacto. Justamente por las experiencias que absorbe de otras personas. Entonces, si es que nosotros vemos el coaching, se centra mucho en esto de... Es muy cerrado. Total. Se cierra demasiado y te da un consejo para cierta experiencia de vida sin tomar en cuenta el contexto en el que viven las variables. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Hay estudios también que hablan sobre que esta mentira de que uno tiene una personalidad innata y lo es, no, y lo puedo comprobar conmigo mismo y lo pueden comprobar todos en sus casas. Ustedes no son los mismos cuando están con su mamá, cuando están con su papá, cuando están con sus hermanos. En todo momento cambiamos algo, adaptamos algo, sacamos algo, ponemos algo, porque es natural, es nuestro sentido de adaptación y de pertenencia. Nosotros somos seres sociales, por lo tanto queremos pertenecer a ese momento, lugar, estado donde estamos y por lo tanto vamos a hacer que nuestro comportamiento vaya directamente hacia eso, mueva, se adapte, cambie. No somos tan, yo soy así, mi personalidad es así, no puede cambiar en ningún momento para nada, es al contrario, cambiamos todo el tiempo, todo el tiempo.
con algo, o sea, algo que me encanta de este capítulo, de hecho, y con lo que yo me quedo en lo personal, es con la adaptación justamente. Y de hecho es algo que no había escuchado hace mucho tiempo, desde Darwin, creo. Bueno, tampoco exageremos en cuánto tiempo, pero en cuanto a cuando yo conocí a Darwin. Entonces, fue como que, wow, o sea, es súper chévere el hecho de que las especies, sea ser humano, sean otras especies, siempre nos adaptamos al contexto, Exacto. a lo que estamos viviendo. Pero me he dado cuenta que justamente con las redes no está pasando eso. Más que adaptarnos, estamos como que intentando sobrellevar lo que sería la vida prácticamente. Exacto. Sin tomar en cuenta, como dijiste tú, el ir a terapia no es ir para... es como ir al doctor, sabe que me raspé aquí, póngame una curita. Exacto. Listo, ya, me voy a la casa y voy feliz. No es así. O sea, el hecho de ir a terapia es, voy herido, voy lastimado, voy tal vez con mis problemas, pero no voy con... o sea, el chiste no es ir con el objetivo de sanar, sino simplemente el hecho de entender por qué me pasó esto, aceptar lo que me pasó y aprender a vivir con eso. Total. Aceptarlo, porque a veces la gente piensa que ir a terapia es como que, es que a mí, yo qué sé, voy a poner un caso súper extremo, perdón por me va a tocar censurar esto. Es que a mí, yo qué sé, me violaron cuando era chiquito y, por ejemplo, dicen, es que yo quiero olvidar eso. Yo quiero curar eso, es que no es así. Tienes que aceptar, o sea, tienes que aceptar que pasó algo malo en tu vida y tienes que aprender a vivir con eso. Sí. Tienes que trabajar, obviamente la terapia te da herramientas para poder trabajar, para poder lidiar con eso. Entonces, ahora una pregunta súper crucial en este caso. Yo no conozco mucho de lo que sería, de lo que es la terapia conductual. Estudié obviamente eso, pero... Me acuerdo algo de las terapias de tercera generación, por ejemplo, que son las más actuales, supuestamente. Claro. No sé si se actualizaron más, no he investigado al respecto. Pero hay algo súper interesante que me quedó, me parece que es el mindfulness. Te iba a preguntar. A ver, en el mindfulness, a mí me encanta cómo se ha llevado, digamos, desde que ya dejó de ser solamente una teoría, sino hubo personas que realmente lo llevaron hacia el área científica. ¿Qué sucede? A veces me pasa un poco que, por ejemplo, cuando trato temas de ansiedad, temas de ataques de pánico, lo que vemos es que las personas, cuando tú propones una técnica de relajación, hay que saber cuándo la propones, ¿ok? Porque si lo propongo al inicio, cuando recién estoy tratando de que esa persona conviva con la ansiedad que tanto evita, y que eso es lo que a largo plazo se crea más ataque de pánico y más ansiedad. Si yo meto una técnica de mindfulness en ese momento, lo que voy a hacer es que utilice la técnica para seguir evitando. Pongo un ejemplo simple. Digamos que en este momento me da un ataque de pánico y aplico mindfulness. Entonces aplico respiración diafragmática, etcétera, cualquier técnica de respiración. De repente, lo que puede pasar es que el momento en que yo la aplique me olvide de qué fue lo que me detonó la ansiedad, y eso crea que a corto plazo se solucione. Por supuesto, ya no tengo ansiedad, estoy bien, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque nunca te estás fijando qué fue lo que detonó tu ansiedad. Entonces, primero hacemos toda una línea conductual, hacemos una herramienta muy valiosa que es el análisis funcional de conducta, donde medimos qué estaba pasando, qué estabas pensando, qué estabas sintiendo. Antes de que se detone el ataque de pánico, las personas siempre dicen que no saben por qué, y es no porque no lo sepan, sino porque nunca, quizás en retrospectiva, no se han concentrado, porque la concentración está en trabajar con el ataque de pánico y que no se vaya tan lejos, ¿ok? Mientras hacemos eso y empezamos a identificar, entonces ahí sí, ya identificamos, ya sabemos qué pasa, ahora sí, mindfulness, para que sea más fácil que tu ansiedad no se desborde a un ataque de pánico. Pero la idea, lo que te llevó a eso, tiene que primero ir trabajando, tienes que ir identificando qué está pasando para que no se vuelva de una técnica para trabajar la ansiedad y respirar a una técnica para evitar. O como diría un buen coaching en YouTube, haz esto y te va a pasar la ansiedad. Exacto. O sea, es que ellos hacen eso justamente. Total. O sea, toman técnicas que son, obviamente, científicamente comprobadas que sí ayudan
a mermar o contrarrestar completamente la ansiedad o ciertos trastornos, pero lo hacen temporalmente, para ese rato, no a largo plazo, que es lo que busca la terapia justamente. Exacto. Lo que yo les digo siempre a mis consultantes es que el cerebro es un músculo, tal como lo es cualquier otro músculo del cuerpo. Y mientras tú nunca hayas aprendido o no hayas trabajado el hacer una técnica de relajación, no vas a ir a la primera. Lo más seguro es que dentro de la técnica de relajación te dé más ansiedad por no poder lograr la técnica. Entonces siempre les digo, lo que yo hago personalmente dentro de mi consulta y me ha servido muchísimo es que propongo una técnica y propongo también que vean cómo se vinculan con la técnica, porque también hay personas que son mucho más, que están mucho más como en sintonía, ya por así decirlo, con la relajación. Personalmente a mí, por ejemplo, si a mí me pones a hacer una técnica de respiración, me va a dar ansiedad, más de la que así me hayan planteado que la técnica es para bajar la ansiedad. Yo no funciono así. Exacto. Respirar, exhalar. No, exacto, yo no funciono así. A mí la ansiedad me pasa de otras maneras, quizás con algo más conductual, como por ejemplo bañarme o simplemente estirarme, pero no centrarme en respirar y pensar cosas bonitas, como que eso no, primero que eso no es mindfulness, desde ya lo hablo, ay sí, respira y di cosas bonitas, no tiene nada que ver con el mindfulness, y aparte que si fuera mindfulness, no soy una persona que la manera en la que soy puede lidiar o puede trabajar bien con el mindfulness, y eso también lo hacemos en terapia, como, ¿cómo te sientes haciendo esto? ¿Cómo te sientes? Porque si es que tú me dices, no te voy a decir en terapia, es que tienes que hacer esto, sí, porque yo lo digo y porque punto. Yo soy el que sabe y exacto, y entonces punto, me ha como pasado, lo hace coaching, de hecho. Exacto, me ha pasado que mis consultantes me dicen, Cami, es que no puedo respirar, o sea, me estreso más. Y entonces paramos esa técnica, buscamos otras soluciones, pero nunca es el tema de, ¿cómo no vas a...? Entonces no estás evolucionando, no estás llegando al segundo nivel. Y pasa mucho eso. Sí, es que de hecho es un discurso que el coaching lo hace, de hecho. O sea, justamente el hecho de decir, es que no estás a otro nivel, es que no eres lo suficientemente bueno como para estar a nuestro nivel. Exacto. Trabaja más, lucha duro. Exacto. No sé qué, levántate más pronto. O sea, te dan Tú eres el problema. Tú eres el problema. Tú eres el problema. Exacto, exactamente. Así es siempre. Ahora, yendo ahora sí al meollo del asunto para el que vinimos aquí. En cuanto a los trastornos alimenticios, hay algo súper interesante que yo estaba leyendo. Inclusive tengo amigos, que no voy a decir nombres obviamente, que he visto en redes sociales que se obsesionan mucho con la forma en la que se ven, en el ejercicio que hacen, en lo que comen y en lo que no comen. Se podría tal vez decir que la estética influye bastante en los trastornos alimenticios, o sea, el hecho de cómo uno se mira a sí mismo. Lo que sucede con los trastornos alimenticios es que primero, al inicio, es una mezcla, ¿ok? Entre lo estético y lo emocional, porque lo uno sostiene lo otro y eso es lo complicado de tratar. Digamos que, por ejemplo, cuando yo voy a poner un caso distinto para que vayamos viendo la diferencia. Cuando yo trabajo con alguien que tiene depresión, esta persona no está feliz de tener depresión, esta persona rechaza completamente la depresión, esta persona está harta de tener depresión, esta persona quiere salir adelante, ¿ok? Quizás más allá de otros factores de si es que sí trabaje o no en terapia, o sea, que ponga, digamos, que esté listo para la recuperación, pero nunca voy a escuchar a alguien que me diga, es que a mí me encanta estar reprimido, me encanta tener represión. Lo que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria es que sí pasa eso, ¿ok? Que al mismo tiempo que se están haciendo daño física y emocionalmente, hay una satisfacción. O sea, si es que yo hoy día no como y me duele el estómago por no comer, eso quiere decir que hoy día yo gané. Y que esto va a permitir que yo baje de peso. Y entonces hay una línea muy, muy delgada y peligrosa entre ya no quiero tener el trastorno de la conducta alimentaria, pero no quiero engordar. Y entonces se vuelve muy difícil de tratar. Por eso es que tenemos que, en principio, explicar a las personas que cuando van a terapia por conductas, por trastornos de la conducta alimentaria, el fin no es que engorden, el fin es otro, ¿ok? Si a medida que va pasando la terapia se va dando eso, qué mejor.
Y también es un trabajo que es de muchas áreas, no solamente de la psicología. Hablo con las nutricionistas, hablo con si es que, por ejemplo, está haciendo ejercicio, hablo con el entrenador. O sea, se tiene que hacer como un equipo fuerte para poder sacar adelante a una persona que posiblemente dentro de este tema quiera salir adelante porque ya no aguante, pero al mismo tiempo hay algo que le va a retener, ¿ok? Y eso es, creo que lo más peligroso. Como te digo, es estético y es emocional. No te sabría decir, o no hay realmente una determinación específica entre cuál es primero. O sea, la persona está emocionalmente y desarrolla el trastorno, o la persona estéticamente está mal y desarrolla el trastorno. Ya. Diría que es una mezcla entre los dos. Diría que alguien que quizás estéticamente no le gusta tanto, pero emocionalmente está bien, nunca va a llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y viceversa, ¿ok? Ya, ahora hablemos de un término que me parece que es súper importante y que he visto que pasa bastante en redes sociales más que nada. La dismorfia corporal. O sea, el hecho de uno percibirse o más delgado o con más peso del que uno tiene en realidad. Y cómo eso afectaría obviamente en cuánto come, si come más, si come menos. Claro. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿El hecho de la dismorfia es directamente proporcional por un trastorno alimentario o es algo aislado que se relaciona con un trastorno alimentario? Ya, si lo vemos desde el área del DSM, está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero, ¿qué sucede con la dismorfia? Yo creo que no necesariamente una persona que tiene dismorfia tiene un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia, por ejemplo. Ya. ¿Ok? Se lo podría incluso calificar como un término aparte, una condición aparte, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Es que lo que sucede con la dismorfia es que se va creando una confusión. ¿Por qué? Porque la persona no es como la gente lo percibe, que está gorda y se ve al espejo y se ve súper delgada. No es tan así, ¿ok? No estamos, digamos que esa es una exageración a veces de términos como que viene es que están locos los que tienen. Incluso en imágenes uno a veces ves como que una persona viéndose al espejo y es súper delgada y se ve en el espejo y... Exacto, no es tan así. Me atrevería a decir que creo que la mayoría sabe perfectamente físicamente cómo están, pero lo que sucede es que con el trastorno de la conducta alimentaria el esquema corporal se modifica, ¿ok? El hambre, la saciedad se pierde porque ya no saben cuándo tienen hambre y tienen que, en este caso, como nosotros tal vez tenemos el instinto de quiero comer para quitarme el hambre, porque ellos pelearon siempre contra esa idea y ellos, yo tengo hambre pero no voy a comer, y se pierde el instinto de saciedad, el instinto de estar lleno. Por eso también pasan los trastornos por atracón, ¿ok? Donde las personas comen en un periodo de 5 minutos, quizás comieron todo lo de la alacena, y es porque no hay instinto de saciedad. Es como es como que se ven por afuera, me hago entender, como que no pertenecen, ese cuerpo lo van a rechazar porque es como una adicción. O sea, mientras más delgado estoy, más delgado quiero estar. Ya no hay un nivel, y pasa mucho dentro de terapias, de trastornos de la conducta alimentaria, que es que hay un nivel de sobreexigencia brutal. Incluso es uno de los factores de mayor índice de desarrollo. El hecho de que las personas que lo desarrollan, digamos coincidencialmente, no causalmente, pero quizás por una coincidencia, son personas que son sobreexigentes, ¿ok? Y esa sobreexigencia se va a volcar en cuanto a la comida. Me pasa que tengo pacientes con los que digo, por ejemplo, ¿qué ámbitos de tu vida puedes controlar? Ninguno. Bueno, la comida sí. Me hago entender, lo que como sí, mi cuerpo sí, lo que hago ejercicio sí, todo eso sí. Porque los otros ámbitos no lo logran controlar, y como hay sobreexigencia, van a volcar siempre la atención a lo que sí puedan controlar, ¿ok? Y al mismo tiempo hay una delgada línea entre lo que creen que están controlando y no controlan, que en este caso es yo sé perfectamente qué es lo que está pasando con mi cuerpo, yo sé cuánto alimento darle y cuánto quitarle, pero ya no hay eso. Ya no se dan cuenta ni siquiera cuando tienen trastornos por atracón.
realmente, todas las áreas de la vida de una persona con trastorno de la conducta alimentaria se ven muy afectadas y lo único que sigue sosteniendo el trastorno es esta sobreexigencia de yo me quiero ver más delgada aún. Entonces, la dismorfia se ve, por ejemplo, como hoy día me puse esta blusa, me quedó bonita y después de 5 minutos, ay no, me quedó fea. Porque por aquí así se ve. No se ve como todo el tiempo me veo gorda o todo el tiempo pienso que mi cuerpo es diferente. Son como lapsus. Exacto, es como puedo estar muy me puede satisfacer ponerme algo que a los 5 minutos de repente ya no. Y este peinado ya no. Y eso crea que haya un rechazo no solamente de mi físico, sino de todo en general, de todos los esquemas de la vida de una persona. Ya. Podríamos decir tal vez que la adaptación, como le habíamos comentado ya repetidas veces en este capítulo, no siempre sería positiva, o sea, desde mi perspectiva, porque, digamos, una persona que aprende o se acostumbra a no comer mucho para bajar de peso, obviamente su cuerpo se va a adaptar a no ingerir mucho alimento. Entonces, hablaríamos de ahí de un trastorno alimenticio, tal vez. Claro, o sea, lo que pasa dentro de mi enfoque es que se saca un poco el término positivo y negativo, ¿ok? En el sentido de, puede que para nosotros como personas que no lo están pasando, no es positivo, pero para ellos sí. Entonces el término se termina cayendo. Y lo que tratamos de hacer es básicamente al inicio, por ejemplo, que empiecen a darse cuenta de cómo la restricción que llevan en realidad no sirve, porque ya hay estudios incluso de muchas fuentes que han probado, se han dado el tiempo de investigar muchísimo esto de los atracones y de la purga, ¿ok? Cuando alguien purga, si es que consumió, me invento, 2,000 calorías en el atracón, lo que va a purgar no es ni el 40% de lo que consumió, es decir, no está funcionando. Expliquemos, profe, a la audiencia lo que es atracón y lo que es purga. A ver, un trastorno, por ejemplo, un episodio por atracón sería que una persona consuma un sinnúmero de calorías o de comida, es decir, puede, me invento, comerse toda la funda de paquetes de galletas Oreo para poder satisfacer ese momento, lo que está pasando en ese segundito que llegó el episodio de atracón, ¿ok? Y la purga básicamente es pues el vómito que viene después del atracón, porque las personas que suelen tener este tipo de problemas suelen pensar que al momento que comen, o sea, digamos, tienen el atracón, comen y eso lo van a solucionar purgando, es decir, vomitando, pero como lo estoy explicando, no se elimina como ellos piensan. El momento en que comemos, ingerimos un alimento, la nutrición, la digestión, todo ya se está haciendo en nuestro cuerpo y el momento en que vomitamos no estamos haciendo, en este caso, el papel para lo que hacemos, que sería todo lo que comí, no voy a engordar porque voy a vomitar. Cuando les digo esto a las personas que tienen trastornos por atracón, suelen quedarse como, o sea, ¿y entonces qué hago? Ajá. ¿Y entonces qué hago? Y es duro, es más, no les digo al inicio, ahorita ya van a saber. Pero intento explicarles porque siempre es como, mientras yo más coma no va a pasar nada. Es una línea conductual que lo podríamos ver en esta herramienta que nombré antes, que es el análisis funcional, en donde la persona se restringe alimentos y de repente llega mucha hambre natural porque tenemos que comer. Se da el atracón, la persona purga, la persona piensa que así no va a engordar y se repite el círculo. Entonces voy a seguir haciendo la restricción de alimentos para en algún punto tener el atracón y en algún punto vomitar. Básicamente. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Se podría hablar tal vez de un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con un trastorno de alimentación? En ese sentido, tal vez del hecho de un patrón repetitivo, de un ciclo. No, es diferente porque no es lo que vemos en el obsesivo compulsivo básicamente son pensamientos compulsivos que terminan en acciones, ¿ok? En este caso no es igual porque no es que es o sea, puede verse como una compulsión desde un punto de vista, si es que lo vemos desde afuera, pero cuando analizamos bien el episodio, nada fue compulsivo en realidad, todo fue natural, ¿me hago entender? No es como, por ejemplo, me invento tal vez una persona que limpia la mesa 10 veces a pesar de que la mesa ya esté limpia
Ya, en este caso, sí es algo que como que tiene su razón de ser, ¿ya? Por el mismo hecho de que cuando dicen que tienen un atracón, pero que no saben de dónde viene, en realidad sí saben, solo que no quieren analizarlo porque O no lo aceptan. porque eso rompería la burbuja de ya sé qué hacer para no tenerlo. Y debilita un poco al trastorno, y tenemos que entender cuando trabajamos con personas que tienen este diagnóstico que lo van a tratar de sostener por siempre porque se empiezan a vincular, o sea, su personalidad empiezan a tener esta idea falsa de mi personalidad es fija y mi personalidad es esto, entonces yo no puedo ser. ¿Quién sería yo si no vomitara? ¿Quién sería yo si no hiciera dieta? Yo soy esto. Se Ya. vinculan mucho. Exacto, justamente por eso los relacionaba con los TOCs, Ujú, justamente TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ujú. justamente por el hecho de que a veces la gente se identifica o se siente como que diferente a los demás o única, justamente Ujú. por ese Por trastorno. hacer eso. Ujú. Por hacer eso, es como que, es que yo soy único y diferente a los demás, único y detergente, como diría. Porque a mí me gusta, yo qué sé, cuando como mandarinas, contar cada tajada. Ajá. Yo qué sé, porque siempre reviso la apuesta 3 veces y por eso soy diferente a los demás y soy único y me gusta como soy. Sí, Pero a veces, ajá. pero creo que eso no es algo, si me permites explicar creo mi que sí. postura, creo que eso no es algo que sea único de los TOCs, creo que es algo de todos los diagnósticos. Por eso es peligrosa la etiqueta diagnóstica. Exacto. Porque sí, las personas se empiezan a vincular con que es que yo tengo depresión, entonces los depresivos hacemos esto. Yo tengo ansiedad, los ansiosos hacemos esto. Yo tengo TDAH, los TDAH hacemos esto. No estoy, o creo que es un tema muy que todavía lo tengo como tratando de con pinzas, en el sentido de que sé que son necesarios los diagnósticos, me ayudan mucho a saber qué tipo de tratamiento voy a aplicar, con qué tipo de temas, patrones estoy trabajando, pero al mismo tiempo creo que son necesarios para nosotros, los profesionales. Exacto, exacto. Porque a veces uno dice, es que verá, usted tiene tal trastorno. Y la gente, o sea, es como decirle por poco médicamente que tiene una enfermedad súper grave o algo así. Y, o sea, al final es impactante y va a afectar más a la persona de lo que ya está. Sí, creo que hay una diferencia entre la explicación descriptiva que suelen dar algunos profesionales y la explicación desde una forma de Clínica, vista, por ejemplo, si yo hago una explicación descriptiva, yo te digo, tienes trastorno de la conducta alimentaria porque no comes, porque tienes anorexia, porque no comes, y porque no tienes bulimia, porque no vomitas, porque esa es la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Y le das una explicación para que entienda. Pero al final, esta persona dice, ya, pero ¿y de dónde viene la anorexia? ¿O por qué yo entonces no vomito? ¿Por qué no tengo bulimia? Entonces, mi explicación no sirvió de nada y tampoco va a ayudar a que la persona cambie o deje de tener anorexia, ¿me hago entender? Entonces, ahí es donde siempre digo, cuando yo les digo un diagnóstico, cuando yo digo, mira, esto es un trastorno de la conducta alimentaria, siempre trato de decir, tú te estás comportando de esta manera, tú no eres así. Es diferente decirte tú eres depresivo a tú te estás comportando como una persona que tiene depresión, que está lidiando con un episodio depresivo. ¿Ok? Y eso también, sí, o sea, sí es complicado porque, como digo, nos sirve mucho dentro se ha visto lamentablemente, por ejemplo, digo lamentablemente porque no debería ser así, pero lamentablemente si yo mando una historia clínica, un documento formal para que la persona lo pueda utilizar en ciertos contextos, si es que, por ejemplo, voy a inventarme, no sé, ahorita... un certificado para conducción, por ejemplo. Exacto, ya, digamos un certificado para eso y yo no pongo diagnóstico, van a hacer así y van a votar. Así yo haya puesto, la persona está pasando por esto, tiene esto, hace esto, me invento, o sea, estoy poniendo todo el cuadro clínico y lo único que no pongo es diagnóstico, depresión, van a arrugar y van a votar, ¿ok? Y entonces también es lo que decía, que esta semana lo hablé bastante, que era, no puede ser que me digan, por ejemplo, o que muchas personas sigan diciendo, ay, es algo psicológico, pero bueno, no tienes nada a la final. Es como, ¿cómo que no tengo nada? Ya. Es como decir,
solo tienes gripe, igual anda a trabajo, o sea, todo Exacto, bien, o sea, anda exacto. así, un pañuelito y ya, listo. O sea, Exacto. no se puede equiparar lo emocional con lo físico al Exacto. final, porque aparte de que lo emocional depende mucho del contexto y de la persona Ujú. que lo esté padeciendo o lo esté Ujú. viviendo o experimentando, no se equipara a lo físico, porque una Totalmente. gripe, inclusive la gripe y lo físico también es diferente en cada persona. Ahora imagínate lo emocional. Exacto, entonces me ha pasado, como te digo, que me dicen, cuando trabajaba en un hospital, me mandaron una carta que decía, no sé, por favor, Camila, si podrías indicar exactamente cuál es el diagnóstico. Yo hice el análisis funcional de la conducta. Sí, 10 de ley. Si E10 o el DSM, no les importaba mucho eso, la codificación en el sentido, pero querían que diga exactamente el diagnóstico. Yo hice un análisis funcional que básicamente es una herramienta para que no nos vayamos mucho en términos muy específicos, pero es una herramienta que demuestra exactamente por qué la persona se comporta como se comporta, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está repitiendo, qué es lo que está consiguiendo con la repetición, cuáles son las condiciones que se está dando todo esto. O sea, es clarísimo. O sea, es exactamente, es súper claro. Es como el antecedente, acción y consecuencia. Todo es clarísimo y es la herramienta más fuerte que yo tengo para trabajar con las personas dentro de consulta. Pero de repente alguien lee todo eso y dice, pero es que aquí no dice anorexia, entonces no vale. ¿Ok? Y ok, está bien, lo pongo, no hay ningún problema. Siempre y cuando tú le des esto a la paciente, le indiques que lo que dice ahí, el diagnóstico que dice ahí, no le define, por favor. Eso fue lo que dije. Y sí, ha sido algo fuerte para mí porque nunca jamás he querido que nadie se lleve una etiqueta diagnóstica de, yo tengo trastorno de la conducta alimentaria, esto es algo para siempre crónico, que se sigue manteniendo la idea cuando no, eso simplemente no. Las conductas dejan de ser reforzadas, en este caso el reforzador, ¿a qué me refiero? Es la conducta deja de funcionar, deja de aliviar, la persona se vincula desde otro lado con su cuerpo, con su alimentación, con todo, se acabó. No tienes por qué verte al espejo todos los días y decir, yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria y tengo que estar atento a las posibles recaídas. Ya. No. Como que estar constantemente consciente del hecho de que uno tiene un trastorno. Porque, Exacto. de hecho, antes no se decía yo tengo un trastorno. Es como que yo, ¿cómo es? Soy discapacitado, por ejemplo. Uh-huh. Ahora se dice yo tengo discapacidad. Exacto. O sea, se despersonifica el trastorno. O sea, no se le etiqueta como parte de la persona, sino es un añadido. Exacto. Y se hace lo mismo con los trastornos ahora, hoy en día. Y a veces la gente decía, es que yo soy depresivo o yo soy deprimido. Uh-huh. No, eres una persona con depresión. Exacto. Es un extra que al final pues puedes trabajar en esto Y puedes quitarte. y puedes quitarte eso. Uh-huh. Exactamente. Ajá. Eso es lo que buscamos. Ajá. Y de hecho creo que con los trastornos alimenticios sería lo mismo a la final. Totalmente. Cuando alguien me dice es que es una enfermedad, no. ¿Por qué? Porque no hay un cuadro clínico de enfermedad ahí, ¿ok? Pero la persona vomita, pero la persona está haciendo conductas. La persona no está actuando de la nada, no está loca. La persona está reaccionando. Está reaccionando a lo que recién fue el Victoria's Secret Fashion Show y hay un montón de memes al respecto. Hay un video de TikTok de una persona comiendo hielo, diciendo, es lo que voy a comer después de ver el desfile. ¿Cómo pretenden que una sociedad que se está llevando desde ese lado, que cada vez hay influencers más delgadas, más... Yo incluso lo he dicho, lo hablo bastante. Toda mi vida he sido delgada. Quizás no he vivido muchas cosas que así han vivido personas que son gordas, ¿ok? Y lo entiendo. ¿Por qué? Porque sé que la sociedad siempre me va a integrar más a mí por ser delgada que a una persona gorda. Estoy totalmente consciente de eso y lo hablo muchísimo con mis consultantes desde el punto de vista de, mira, no esperes que la gente te aplauda por verte, o sea, por subir de peso, me hago entender, y por fin tener el peso que tenías que tener. También me voy desde el lado de no normalizar la obesidad, sí, totalmente estoy de acuerdo, pero no entiendo de dónde sale el término enfermedad cuando la persona está respondiendo e intentando adaptarse a lo que se le pide. Ya. Ahora, entonces, como para concluir y dejar así como una síntesis, Uh-huh. digamos que los trastornos alimenticios, más que una enfermedad,
¿qué serían o cómo los definirías así como que en pocas palabras para nuestra audiencia? Un problema psicológico que se da por repeticiones conductuales de ciertas conductas que nos llevan a la misma adaptación de la persona, quien al sostener la idea, pues más seguro o más segura se siente en el mundo y contexto en el que vive. ¿Ya? Si no lo entendieron, nos escriben directamente. No, o sea, para mí está súper bien explicado. Si quisiéramos ser un poquito más claros, básicamente cuando nosotros llamamos problema psicológico, ¿por qué lo llamo así? Porque me parece que, claro, impacta psicológicamente, uno nunca puede decir que no, a pesar de que se le quita el término de enfermedad. Y ahí es donde me gustaría aclarar que cuando yo quito un término como enfermedad a la depresión, a la ansiedad, al trastorno de la conducta alimentaria, etcétera, no le quito la importancia, no le quito lo fuerte que es, no le quito el trabajo que hay que hacer clínico, o sea, de la psicoterapia, digamos. Pero básicamente es un conjunto de comportamientos que unidos e integrados darían el nombre de ese diagnóstico, pero que no se tratan o no se manejan o se curan, entre comillas, que tampoco pasa porque no es una enfermedad, no se manejan desde el punto de vista de todo esto de aquí es un problema que tú tienes porque tú lo desarrollaste y entonces hay algo en ti que está mal para que tú hayas desarrollado todo esto. Al contrario, son comportamientos y conductas que lo que han hecho es sentir, que tú hayas sentido en algún punto que pues estás formando parte de algo, ¿ok? Tal vez en ese día que hiciste dieta y ese mes que hiciste dieta y alguien te dijo, te ves mejor, te ves más delgada, estás muy bien. Tal vez en ese vómito que tuviste después de un atracón y de repente dijiste, puedo controlar esto, está en mis manos. Todo eso es adaptación y no es necesariamente una enfermedad, porque también así como te adaptaste, puedes aprender a desadaptarte tranquilamente y aprender nuevas formas de adaptarte hacia los diferentes problemas que podrías ir desarrollando con el ritmo de la vida que a todos nos pasa. Buenísimo. O sea, yo, no sé ustedes, pero yo me quedé encantado y muy informado al respecto de trastornos alimentarios y en general de los trastornos en general, porque a veces la gente malinterpreta y piensa que un trastorno mental o un problema psicológico es equiparable a un trastorno físico, como una gripe, por ejemplo, como lo expliqué previamente. Entonces, déjenos en los comentarios qué opinan al respecto, si tienen algo que corroborar o que debatir. Nos escuchamos en la parte de acá abajo y nos vemos en la próxima. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchas gracias por estar aquí, por el espacio.